Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los gestos tipo en la barra de T. Los gestos tipo ya los estuvimos analizando de los videos 94 a 101. Vamos a ver las características generales de esta letra refleja. Está el eje, que nos indica la energía de afirmación del yo, la base, que es el contacto con la realidad que tiene el sujeto, y la barra, la proyección de la voluntad. Con respecto a lo que nos vamos a encontrar en la barra de T, una forma cóncava, convexa, sinuosa o ondulada, aquí está según el modelo caligráfico, con un bucle, con triángulo, con un trazo recubierto y enviado en diagonal ascendente, con movimientos que forman bucles, lazos, que luego vamos a ver, golpe de látigo, golpe de sable. Aquí vemos en maza y acerado, esto ya lo vimos con respecto a la presión. Luego vamos a tener los ganchos que pueden producirse en la zona inicial, hacia arriba o hacia abajo. Los ganchos o arpones en la zona final, hacia arriba o hacia abajo. Y después otras variantes que nos podemos encontrar en la barra de T y tenemos que interpretarlas de acuerdo al ambiente gráfico y al simbolismo espacial. Aquí tenemos un gancho en el trazo inicial de la T. Hacia arriba, aquí un arpón en el inicial abajo. Aquí un gancho en el inicial arriba, un arpón inicial abajo y aquí otro arpón parece inicial abajo. ¿Saben que el gancho es para retener algo? Y la diferencia que hay con el arpón simplemente es el gancho es curvo, el arpón es recto, formando un ángulo. Entonces nos vamos a encontrar con la suavidad o ya la rigidez del arpón, pero el significado es lo mismo. El gancho en el inicial arriba nos está indicando la tenacidad de resistencia mental, la naturaleza interesada. Mientras tanto, el que es para abajo, también hay una premeditación, ya que se está dando del lado izquierdo, premeditación adquisitiva, esa tenacidad en el deseo de adquirir. Ya sabemos que el ángulo pertenece a un temperamento tenso, duro, fuerte. Acá en estos casos que es para abajo también valora la experiencia y la utiliza en su beneficio. Después vamos a encontrarnos con ganchos o arpones finales. Aquí ven un gancho porque se está dando en forma curva. En el final hacia abajo, un arpón final para abajo, un gancho final hacia abajo y acá un arpón hacia arriba. En el gancho final, el movimiento hacia arriba, acá en el último caso, y retrocediendo, lógicamente, nos está indicando que está acaparando ideas, puede haber apropiación intelectual, es una imaginación egoísta. El gancho final, cuando es para abajo, retrocediendo también, es un esfuerzo de la voluntad para lograr los objetivos o sus ambiciones, consiguiendo a toda costa lo que quiere, sin reparar el método. Es oportunismo, pero también testarudez, porque está enviando el gancho hacia abajo. Sabemos que en sentido negativo, el gancho que nos indica la codicia, la avidez. Entonces, vamos a analizar de acuerdo a la zona si es inicial y final.
Vamos a encontrarnos con golpes de látigo cuando el movimiento es curvo, golpe de sable cuando el movimiento es recto. Esto ya lo vimos en el video 95 y nos está indicando la misma interpretación en los dos. La única diferencia es, como sabemos, es la curva o el ángulo. Hay una imaginación que está sobre la reflexión. Prevalece la imaginación sobre el razonamiento, la persona es activa, independiente, es un desahogo de la voluntad, es autoritaria la persona, es rápida para responder a las réplicas, las reacciones son rápidas ante los estímulos exteriores, puede parecer impulsivo, impaciente, apasionado, pero cuando es curva ya maneja un poquito más la seducción, pero en general tiene un carácter dominante y agresivo. Esa es la única diferencia, que el golpe de látigo seduce y el golpe de sable impone autoritariamente. Entonces acá tenemos un golpe de látigo, acá golpe de sable. Tenemos que ver las variantes que se pueden producir. Acá hay otro golpe de sable, acá hay un golpe de látigo. Esto ya lo vimos, no voy a detenerme mucho. Luego vamos a ver, aparte de otras características que vemos en la letra, acá el eje tiene bucle, la base es curva, la barra tiene un arpón inicial hacia arriba, pero la forma es cóncava. Entonces ahora lo que voy a dar es la concavidad que se presenta en la barra de T. Es abierta hacia arriba, baja y después sube. Acá tienen otras también que son cóncavas. El cóncavo nos está dando, al ser abierto hacia arriba, la receptividad mental. Recuerden lo que vimos en las guirnaldas dentro de el coligamento o las ligaduras de las letras, que era receptivo, que era un poco más fácil de ser influenciable, pero también tenía sensibilidad, imaginación, un carácter complaciente que conserva las apariencias. Eso sería que es más receptivo cuando es cóncavo. Aquí vemos convexo, está cerrado por arriba. Aparte, por ejemplo, en esta ver otras características, ver el bucle, acá otro bucle que prácticamente está formando una barra de T como doble barrado, pero ahora vamos a analizar solamente lo cóncavo, porque después vamos a unir todas las demás características. Lo convexo, aquí estamos hablando de lo convexo, está cerrado por arriba. Mientras el cóncavo está abierto, que tiene que ver con la receptividad, la extraversión, el convexo está relacionado con la introversión, donde controla las emociones, existe una seriedad ante la vida. Miren incluso los ángulos que se forman si nosotros relacionamos con otros aspectos, pero no los quiero mezclar para no confundir. Continuando con lo convexo, tiene la tendencia a cubrirse. Imagínense un paraguas, esta tiene la forma de un paraguas, se tiende a cubrir, rechaza las opiniones de los demás, muchas veces los cariños que le brindan, depende todo del ambiente gráfico. Acá tenemos un convexo, pero está un poco más disimulado, habría que ver todo el contexto en general. Luego vamos a ver el ondulado, que como ya vimos en la dirección de la escritura, que vimos ondulado o sinuoso, está relacionado con el buen humor, la cordialidad, la alegría, la diversión, la persona puede hacer bromas, es hábil, seduce, se acomoda a las circunstancias, pero también hay una carencia de rectitud en los propósitos, si bien es activo. Y también vamos a ver qué tipo de presión tiene, si es grueso o si es fino, porque si es grueso está relacionado más con la sensualidad y el arte, cuando el ambiente gráfico es más bien débil,
y la presión es fina, la voluntad es más sensible, la voluntad es más débil y hay poca seriedad para actuar. Recuerden que en el caso de las líneas sinuosas también estaba relacionado con la mentira, con la persona escurridiza, que es la fase anterior a la escritura filiforme. Entonces, vamos a tener todo en cuenta esas características, siempre teniendo en cuenta el ambiente en general, si no la interpretación está mal. Luego nos vamos a encontrar con otras barras de té que van a ser extravagantes, pero ahí le vamos a dar la importancia de que la persona quiere singularizarse, no ser el común de la gente y desea llamar la atención. Eso sería simplemente cuando encontramos una que no lo vemos nunca, está fuera de lo común. Luego vamos a ver los bucles que se presentan. Aquí tenemos bucles donde ni siquiera llega a tocar el eje. Acá tampoco lo toca el eje. Es decir, está atrasada, aparte de ver esas características, está atrasada. Cuando hay un bucle, ¿qué significaba? La seducción aparte, que se acomoda a las exigencias diarias, que acepta bien ser dirigido por otras personas, más en este caso, por ejemplo, que no llega a actuar, porque ni toca en este caso el eje, y aunque lo toque, está inhibido el trazo. Entonces la persona es amable, es dulce, se sacrifica, hay una resignación que tiene la persona, sabe renunciar a sus aspiraciones porque no quiere tener conflictos con los demás. Diferente también es, acá no está ligado a la letra siguiente, pero en este caso sí formó un bucle, un lazo, está ligado a la letra siguiente, y se entrega a los deberes y obligaciones que se le presentan en la vida diaria. Eso depende cómo sea el trazo inhibido o sea unido a la letra siguiente. Luego nos vamos a encontrar con triángulos que se presentan. Acá dice constancia. Tengan en cuenta que muchas veces no podemos leer la escritura cuando la persona es muy rápida mentalmente. Puede ser que nos confunda, pero acá dice constancia. Y esta es una barra de T en triángulo, donde sobrepasó la zona media, está ocupando otra zona, eso ya lo vimos en otro video, cuando sobrepasa la base de la zona media. Y el triángulo, en realidad, ya vimos algo de los triángulos en el video 99, está indicando que el carácter es irritable y depende de la presión que tenga. Si tiene mucha presión, la autoridad es rígida, quiere regir por decreto, se impone en sus decisiones. Y cuando es blanda, acá muy dura no es el trazo. Cuando es blando hay una resistencia pasiva, pero más obstinación. Acá tenemos otro triángulo que está suavizado, acá tenemos más un bucle que se formó, y acá tenemos un triángulo, también está sobrepasado a la zona media, acá dice terminar. Eso para que vean las diferentes formas que podemos encontrar. Luego vamos a encontrar la doble barra, como es acá en estos casos que estoy señalando, y acá arriba es la T en cruz, donde sin trazos iniciales, sin trazos finales, ni adornos, tiene la forma de una cruz. Hay un equilibrio entre el pensamiento y la acción, y se ha encontrado estas T frecuentemente, cuando está desligada, en sacerdotes, en personas místicas, en religiosos, donde tienen un sentido claro de la responsabilidad, gran independencia y también intuición. Acá en el caso de la doble barra, ven que
hizo acá como un lazo, pero está haciendo de barra. Acá lo hizo en convexo. Esta también tiene bastante para analizar. Tenemos el eje con un inflado bastante importante. Después hizo un bucle como de barra de T para ligar, pero en realidad no ligó. Y luego hizo la barra con un pequeño gancho inicial hacia abajo, larga, pero ahora nos vamos a dedicar en el doble barra y el sentido. Acá tenemos otra doble barra, acá la hizo ligada a la letra siguiente y después le puso otra barra, pero que es bastante más débil. Entonces, en la interpretación de la doble barra, quiere decir que la persona no cede ante las dificultades, que también es obstinada la persona porque hace un esfuerzo activo de la voluntad donde duplica el esfuerzo para llegar a la meta. Está acostumbrado a ejercer su voluntad y no abandona una idea, tiene esa dificultad. Pero bueno, también se puede mover con prudencia, hay que ver el resto del ambiente gráfico. Bueno, acá en este caso también teníamos la barra en forma de cruz, pero lo que yo quería enseñar acá, esta doble barra de T, miren acá, formó un ángulo, igual sobrepasó, pero muy poco la base de la zona media, lo ligó a la letra siguiente y luego hizo la barra. Eso es doble barrado, igual que esta de aquí abajo. Cuando abarca varias barras de T, muchas veces podíamos llegar a decir, está simplificando el movimiento porque en vez de hacer 1, 2, 3 T, porque acá dice totalmente, hizo una barra de T, pero tampoco no abarcó a la tercera, es decir, ahí quiere abarcar más de lo posible. Tenemos que ver el aspecto si es positivo o negativo para determinar todas las características, porque ya de por sí este movimiento que hay aquí muy positivo no es. Esta es una O. Entonces, puede haber un esfuerzo de síntesis, sí, pero acá tenemos que tener en cuenta la precipitación. Acá dice tanto, acá las llegó a abarcar, pero de todas formas vemos el final de la O, cómo termina, y vemos que hay una precipitación en la escritura. Quieren terminar rápido. Luego tenemos que analizar si la letra T no se une a la letra siguiente, sería la del modelo caligráfico, o sea, eso no es válido para interpretar, pero lo podemos interpretar cuando está unida a la letra siguiente sin levantar el bolígrafo. Acá tenemos unida a una O, acá dice perfecta, está unido a una A, acá compartir a una I, acá una A una E. Bueno, hay que ver cómo viene la palabra y a la letra que se une. Muchas veces vamos a encontrar en la escritura palabras donde una está unida a la letra siguiente y la otra no. Entonces ahí vamos a ver y analizar cuál es la altura que pone la otra barra de T. Ya lo van a encontrar y vamos a ver qué es lo que predomina, porque no quiere decir que porque sea baja la barra de T sea sumisa la persona. Acá, por ejemplo, está normal la altura. Acá está baja. Acá está un poquito, digamos, está intermedia. Entonces, vamos a ver también las otras barras de T para analizar. No siempre digo que es sumisión, eso de hacer la letra T, la barra, unida a la letra siguiente. Al estar unido, puede llegar a ser cansancio si vemos el resto de la escritura que tiene determinados trazos, pero en general se trata de escrituras rápidas donde hay ingenio para adaptarse a las nuevas ideas, hay velocidad de pensamiento, la persona es creativa, une unas
ideas con otras para llegar rápidamente a la conclusión. Es decir, que está tratando de economizar el esfuerzo. Hay simplificación consciente de un pensamiento rápido. Muchas veces después nos vamos a encontrar con enlaces originales. También que ya nos está hablando de la originalidad de la persona. Este ejemplo lo puse porque es una empresa donde hay dos socios, uno honesta y otro deshonesto. Aquí vamos a ver dentro de los arpones, arpón inicial y final dentro de la barra de T, y eso lo vamos a ver en todo el texto. Por ejemplo, esta es la firma, así que tiene bastante significación. Vemos el arpón inicial abajo y el arpón final arriba. Entonces, a lo que voy es a decirle, nosotros ya vimos en otros ejemplos que yo había mostrado de una persona que estaba presa, donde había arpones en la zona inferior, arpón sinistrógiro, no el dextrógiro. El dextrógiro está avanzando en forma progresiva. El que es regresivo, ese nos estaba indicando robo. Por ejemplo, era una persona que había realizado muchos robos a mano armada. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el texto. Vemos los arpones que se presentan. También vamos a ver algunos ganchos. Acá en el texto vemos pequeños ganchos, casi disimulados. Cuando esto se da sistemáticamente, frecuentemente en todo el escrito, por más que sean pequeños, justamente ahí nos tenemos que estar llamando la atención, porque está escondiendo algo. Acá en este caso es la firma. Así que con más razón podemos tener en cuenta estas características. Acá estamos hablando de la zona superior y de la zona media. Incluso en las mayúsculas, miren aquí cuando hace esta E, hace un círculo ahí vacío, inflado, que no tiene ningún sentido, que es como que está escondiendo algo. Y los arpones, y acá, bueno, está tomando distancia con los demás al hacer ese final tan largo. Bueno, este era el socio que le robaba al otro. Entonces, para terminar, digo que el valor grafológico de las letras reflejas y de los gestos tipo queda condicionado al conjunto de los signos que presenta el grafismo en general, pero también a la frecuencia de su repetición dentro del escrito. En grafología, un signo aislado no puede tener ningún valor psicológico seguro si éste no se relaciona y se coteja con el ambiente gráfico en el que se encuentra. Es lo que digo siempre, es muy importante ver el aspecto general, no dedicarse a ver solamente los gestos tipo o las letras reflejas porque no es lo correcto. Entonces, hoy terminamos con la letra T. Voy a hacer un simple resumen general donde se vea lo esencial del eje, de la base, de la barra en altura, en equilibrio, en presión, en el largo, en los gestos tipo y dirección, así muy sencillo para que quede bien fijo el concepto. Y nos vemos para la clase próxima. Hasta pronto.